Bienvenidos a la Caverna del Emprendedor, el podcast donde emprendedores que están en primera línea de batalla nos cuentan su historia tal y como es, sin mitos ni gurús. Hola a todos, bienvenidos de nuevo a la Caverna del Emprendedor. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alberto? ¿Cómo va todo? En un marco diferente, distinto. Espero que me oigáis y me veáis bien porque hoy no estoy con el equipo, estoy con el portátil a secas. Nada, hoy no nos vienes de periodista profesional, pero porque estás en Ciudad Real, tío, ¿no? Te hemos pillado en un evento, como has podido, Sí. te has conectado. Hay esto que no falte. La caverna es prioridad dentro de que, pues bueno, hay que atender las obligaciones, ¿no? Pues mira, es un congreso sobre despoblación en el que se habla de despoblación o de cómo acabar con la despoblación desde un montón de puntos de vista distintos. Y mañana me toca a mí hablar de empleo, de emprendimiento y de cómo conseguir a través de todo eso generar lugares más habitables y que, por lo tanto, vuelvan a recuperar esa población. Pero Bueno, bueno, como yo es creo tu que lo que tenemos especialidad, hoy para contar es mucho más interesante que lo que yo vaya a contar mañana. como es tu especialidad, creo que no te va a costar nada. Bueno, y como siempre, antes de nada, darle las gracias a Fiscality Asesores, fiscalityasesores.com, que ya sabéis que este año nos patrocinan y nos ayudan a que esto llegue a más gente y a mejorar. La verdad es que estamos mejorando bastante, aunque siempre se puede mejorar un poquito más. Fiscalityasesores.com, ya lo sabéis, es una gestoría especializada en negocios digitales que además está trabajando con nosotros en Zebra, tanto con Zebra el vehículo como con las cebras, y que lo está haciendo genial. Así que cuando comentamos el patrocinio nos pareció perfecto, porque a mí siempre me ha dado miedo, ya te lo he dicho, Pablo, el patrocinar algo y que luego la gente diga, ¿pero qué estás patrocinando? Así que, oye, la verdad, especializados en negocios digitales, y está muy bien porque además trabajan online, pero tienes a las personas ahí detrás, que son quienes lo hacen. Así que nada, puedes contar con ellos para lo que quieras. Y lo que nos han dicho es que, bueno, pues si les decís que venís de la Caverna del Emprendedor, que os harán una primera consulta gratuita para ver cómo os pueden ayudar y qué necesitáis. Así que no lo dudéis, escribirle, vais a la web, les escribís, les contactáis y le decís que venís de parte de la Caverna del Emprendedor. Es, es fundamental, porque además hay que reseñar que están acostumbrados a trabajar con emprendedores, que no es una asesoría digital que tú llegas y no sabes ni quién hay, que simplemente sube las facturas y ya está. No, que es que además también tienen experiencia. Ojalá que todo el que nos está escuchando que esté pensando en montar una startup acabe teniendo inversores externos, pero que ahí en Fiscality también saben trabajar con este tipo de empresas. Así que bueno, de total garantía, y por eso lo recomendamos. Si no, ni hablar. Nada, sí, no, ni hablar. Así que nada, y sin más preámbulos, vamos a presentar ahora a Carlos Ortiz, que lo vamos a poner ya en pantalla. Hola Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Carlos Ortiz, antes de nada, cofundador de Aloha Poke y Senior Operations Manager en Gogo Network. ¿Qué tal, Carlos? Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Pues muchas ganas de estar aquí y gracias por haberme invitado. Nada, hombre, nada más faltaba. Gracias a ti por aceptar la invitación con tan poco tiempo, porque al final se lo propusimos ayer, casi en una cena, y Carlos ha estado más que encantado. Qué bueno. Y bueno, Carlos, la verdad es que los 10 minutos que hemos hablado antes de la entrevista, yo ya me he quedado anonadado de todas las cosas que nos podía contar y de por dónde va a tirar. Carlos es fundador, no sé si conocéis a Aloha Poke. Es una cadena de restauración de poké. Quien no lo sepa, Google y veis poké, pero vamos, como resumen, y a ver si lo digo bien. Eso va por mí, ¿no, Alberto? Exacto, como resumen para Pablo, que me dijo que no sabía lo que era. Digo, pues te estás perdiendo algo glorioso. Son bols de arroz. Más parecido al arroz de sushi, si no me equivoco, ¿no? En el cual tú le Es pones... arroz de sushi. exacto, arroz de sushi, en el cual tú le pones añadidos como salmón y diversas cosas, salsas, y está buenísimo. Así Eso que, es. Pablo, la próxima vez que Verduras, frutas.
Exacto. La próxima vez que vayamos, Pablo, no tienes excusa y nos vamos a la Loja Poker, que hay uno en la Plaza del Pilar cuando nos veamos, y así lo Está hecho. pruebas, que yo fui ayer. Y además Carlos ahora es Senior Operations Manager de Gogo Network, que también me llama la atención porque son estos robots que van haciendo delivery de comida y que tan de moda se han puesto, por lo menos en Zaragoza, porque es donde tenéis el MVP, ¿no? Entonces no podíamos Eso no es. traerlo. Exacto. Es aquí donde estamos lanzando las primeras operaciones y donde estamos haciendo todos los testeos, el mapeo y donde hemos conseguido, por así decirlo, las primeras licencias para operar robots autónomos. Me parecen dos negocios. A ver, al final los negocios son, ¿no? Pero muy alejados a priori. Por un lado Bueno, estáis. es que es normal porque cuando salí del mundo de la restauración, pues precisamente quería algo completamente distinto, ¿no? Entonces, eso es un poco la razón de un cambio tan... de estar trabajando con arroz a estar trabajando con robots autónomos, pues es un poco buscado, totalmente buscado. Claro, porque, bueno, no sé si igual lo que es interesante primero es que hablemos un poco de Carlos, ¿no? De Carlos y de cómo Carlos llega a fundar esa primera empresa de Aloha Poké, que ya hemos comentado un poco antes. Pero bueno, Carlos, cuéntanos un poco de ti, de dónde vienes y por qué de repente en 2017 decides montarte un restaurante de poké en España. Bueno, pues yo soy de Madrid. Yo estudié mi carrera allí, Derecho y ADE, luego me hice el máster de abogacía y estuve trabajando unos años en consultoría, estuve trabajando en una Big Four y se me ocurrió la brillante idea de irme de vacaciones a Los Ángeles en 2016 a visitar a un amigo. Y estando allí, pues conocí este plato hawaiano que bien has explicado un poco en lo que consiste, ¿no? Yo creo que ya en 2022 ya la gente sabe lo que es el poke. Hace 5 años, obviamente, nadie sabía lo que era. Creo que ahora ya más o menos casi todo el mundo sabe lo que es, o lo ha probado, o al menos lo ha visto en alguna carta de algún restaurante. Porque ha pasado un poco como lo que las hamburguesas pasó hace 10 años, que todos los restaurantes tenían una hamburguesa en su carta. Ya hemos visto que ahora ya ha pasado eso un poco, ya no es así, pero ha pasado algo en el poke, ¿no? Y fui y probé este plato porque fui a visitar a mi socio Guillermo, que es el otro cofundador de Aloha, porque él estaba allí viviendo y haciendo unas prácticas y en Los Ángeles. Y entonces me llevó a probar este plato y me encantó. Entonces, pues así un poco con la coña del final del viaje, oye, ¿y esto dónde se puede comer en España? Pues no había ningún sitio. Oye, ¿por qué no lo traemos? Y todo lo que empieza con una broma, pues al final dijimos, pues venga, pues vamos a escribir un business plan, ¿no? Y entonces, claro, vosotros imaginaros la cara que se le puso a mi madre y a mi familia cuando yo le digo que iba a dejar una Big Four y mi trabajo de consultor y no sé qué para montar un restaurante de comida hawaiana que, pues obviamente, eso, pues os podéis imaginar. La gente decía que si estaba loco, que a ver qué drogas ha tomado allí en Los Ángeles, que ha vuelto con la cabeza para allá, en plan, pues todo ese tipo de cosas, ¿no? Cuento esto un poco de forma cómica, ¿no? Pero bueno, la realidad es que cuando volví de allí, estuvimos muchos meses escribiendo el business plan, yo seguía trabajando en Deloitte y de hecho durante la primera época yo compaginaba los dos trabajos, yo trabajaba de lunes a viernes en Deloitte y los sábados y los domingos me iba a poner pokés con mi socio. Y yo, además, por las noches, todos los días, llevaba todo el tema de la contabilidad, las finanzas, la parte legal de la empresa, todo eso, ¿no? Entonces ya hubo un momento que empezamos a crecer mucho, tuvo muchísimo éxito, porque es verdad que, pues que ya hace 5 años pues nos empezaron a escribir como blogs sobre nosotros. En ese momento no existían ni los influencers, ¿vale? En el 2017 eran blogueras y blogueros los que hacían cosas. Y había algún youtuber, obviamente, pero no se estiraba mucho lo de ir a probar comida en YouTube, ¿no? Era más blogueros y blogueras, tal, y ya algunos blogs pues empezaron a hablar de nosotros y luego ya sí que hemos hecho durante todos estos años mucho marketing de influencers, como todas las empresas, ¿vale? Porque hoy en día ya no hay nadie que no lo haga, ¿no? Pero sí, tuvimos mucho éxito.
y empezamos a recibir muchas solicitudes de franquicia, ¿vale? Y de hecho empezamos a franquiciar el modelo. Abrimos un segundo local, abrimos un tercer local, eso fue en 2017, o sea, 2018. Y estos fueron un poco los inicios de Aloha, ¿no? Nos pasábamos muchas horas poniendo pokés, es decir, no se me caen los anillos a mí por estar en el barro y porque al final es lo que tienes que hacer para que una startup funcione y para que una empresa funcione, ¿no? Al principio, pues tú eres el CEO, eres el becario, eres el director de operaciones, eres el contable y eres el abogado de la empresa, ¿no? Y eso es lo que éramos todos. Claro, o sea, porque tú te vuelves de allí, te montas un restaurante y sigues con tu trabajo, pero los fines de semana te pones a servir poké. La verdad Claro, yo de hecho terminaba tan reventado. Claro, imagínate, los fines de semana teníamos colas que salían del restaurante. No parábamos de vender desde las 11:30 de la mañana hasta las 12 de la noche, ¿vale? Yo incluso en aquella época iba 2 veces a Macro al día para hacer compras de cosas que nos quedábamos sin. El local era bastante pequeño, tenía sitio como para 25 o 30 personas, teníamos mucho takeaway y mucho delivery, ¿no? Pero entonces vendíamos una cantidad de pokés que no os quiero ni contar, ¿vale? Pero a lo mejor vendíamos todos los días pues 400 o 500 pokés. O sea, una barbaridad, ¿vale? Entonces, yo llegaba el lunes a la oficina, a Deloitte, y para mí era el descanso. Ostras, pues llegar a una Big Four y que sea el descanso. Claro, o sea, para mí llegar a la Big Four era el descanso, porque solo trabajaba 10, 11 horitas al día y sentado en un ordenador, menudo lujo, ¿sabes? O sea, entonces era bastante heavy. Y bueno, ya es lo que os digo, ya lo cuento con gracia, pero hombre, aquellos inicios fueron muy divertidos, fue muy satisfactorio porque es brutal ver cómo a la gente le gusta tu producto y cómo enseguida encuentras ese product market fit, ¿no? Pero sí. Esto Pero fue duro también, sí. Me imagino, me recuerdo como estábamos hablando antes, alguien que tiene visión como tú y alguien que no la tiene como yo, porque en 2016, como te he contado, estuve en San Francisco y probé el poké y dije, ¡buah! ¡Qué bueno esto! Y cuando llegué aquí digo, tengo que ver a ver dónde lo hacen en España. Y claro, pero no se me ocurrió en ningún momento montar, o no me atreví a montar algo así. Y en cambio tú ves a él que lo ha hecho, que ha tirado para adelante y que se ha apretado el cinturón, sobre todo desde el punto de vista de que trabajarías 24/7. Entonces, una locura, ¿no? Sí, trabajaba 24/7, literalmente. Y luego, aparte, también moló mucho porque supimos ver una necesidad que tenía el mercado y una necesidad que tenían los consumidores, y era que realmente en 2016 y 2017 no había comida rápida sana, realmente. Había algunos sitios de ensaladas, ¿vale? Porque ya existían algunas ensaladerías de estas que eran como cadenas de ensaladas y tal, pero solo había las ensaladas, no había realmente healthy fast food, por así decirlo, ¿no? Y ahora existen un montón de empresas y de marcas, y no solo de poke, sino de un montón de cosas más que hacen healthy fast food, pero en ese momento no, y supimos ver esa necesidad y explotarla, y la verdad es que estuvo muy guay la experiencia. Es una forma de innovación de la que se habla muchas veces, sobre todo cuando hay alguien que está pensando en invertir y se pone a buscar a ver qué cosas podrían funcionar. Mirar a Estados Unidos es una cosa que Total. se hace, pero también tiene un riesgo fundamental, y es que hay cosas que funcionan en Estados Unidos que se intentan traer aquí y no llegan a funcionar jamás. Absolutamente. Quizá el poké era el factor de enganche para lo que tú estás comentando, de toda esa comida rápida de carácter sano que no existía. O sea, el poké sirvió como punto de enganche para llevarte a todo ese público, a lo mejor. Y el poké era, pues igual los había salido con poké, como podría haber salido con otra cosa. No sé cómo lo ves tú. Totalmente. Y sobre todo porque tú imagínate que al principio mucha gente lo que nos decía es, el poké es una moda, ¿vale? Y después de 5 años todavía hay gente y después de 5 años y 30 locales, porque tenemos 30 locales, hay gente que todavía te suelta la coletilla de a lo mejor es una moda, como lo fueron los Bao, como lo fueron los no sé qué, ¿sabes? Pero es como, a ver, el poke ha llegado para quedarse, y quien lo dude, de verdad, tiene que salir a la calle y ver que a la gente le encanta el poke igual que le encanta el sushi.
¿vale? Y de hecho, lo que me preguntabas, ¿no? O sea, me parece curioso lo que comentas de lo que funciona en Estados Unidos, porque también es verdad que hay que fijarse que California es dentro de Estados Unidos bastante particular, en ese sentido, no es exactamente representativo al 100% de lo que es Estados Unidos, ¿no? Y luego, además, nosotros lo que vimos es, en España está pegando fuerte el sushi, porque ya empezó a pegar fuerte hace 10 años, ¿no? Y dijimos, esto es prácticamente como un bowl de sushi, ¿vale? Entonces, por eso un poco hicimos el ejercicio o sea, llegamos a la conclusión, y además en España a la gente le gusta mucho el pescado, ¿no? Le gusta mucho el marisco, el pulpo, las gambas, cosas que lleva el poke, ¿no? El pescado crudo. Entonces dijimos, es que creemos que va a funcionar 100%, ¿no? Pero luego obviamente, pues hicimos nuestros testeos, etcétera, etcétera. No, claro, además es un modelo que una vez que adaptas está muy bien porque es un restaurante, pero es un restaurante, como tú dices, que se sirve rápido y que es sano. No es un restaurante que necesites unas cocinas enormes, supongo, y unos tiempos de Eso es. preparación y salidas de humo, que igual sí que necesitas, pero me refiero que es un mecanismo, es un sistema de preparar que yo creo que puede ser muy ágil al final en la preparación si lo haces bien y lo optimizas bien. Sí, 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 sí. La verdad es que si lo dejas todo bien preparado antes, luego puedes ser capaz de, con poco personal, dar salida a mucho producto y a mucha venta. Pero obviamente no todo es de color de rosa, tiene cosas como que el producto, al ser pescado fresco, al ser verduras frescas, al ser frutas frescas, etcétera, al llevar productos japoneses y de importación, etcétera, es un modelo de restauración cuyo coste de producto es alto. Claro, y que además si se te pone malo, los desperdicios son muchos si el producto no se vende, entiendo. Sí, bueno, en ese sentido la merma es parecida a cualquier otro Ujú, modelo de restauración organizada. ujú. Y cuando decidís, o sea, claro, vosotros tenéis colas esperando para entrar a coger poké. ¿Cuándo decidís abrir el segundo? Pues yo creo que al principio, ¿no? O sea, al principio era todo como, que está de moda ahora decirlo, ¿no? Era bootstrapping, ¿no? Es decir, era ir reinvirtiendo lo que íbamos ganando. Pedíamos quizá pequeños préstamos para cubrir una parte de la inversión del siguiente restaurante, pero durante los 2, 3 primeros años de vida de la empresa, todo fue reinvertir los beneficios que íbamos generando. Entonces, al año, más o menos, abrimos nuestro segundo local y también abrimos un par de franquicias. Luego, al segundo año, al segundo año y medio, abrimos otro local propio y otras 3, 4 franquicias. Así, un poco, ha ido bastante progresivo hasta que a día de hoy tenemos 30 locales. Sí que es verdad que hace un par de años sí que ya empezamos a dejar entrar inversión externa y empezamos a hacer alguna ronda de financiación, a una ronda de inversión. Y sí que ahí el modelo viró un poco, porque llegamos a un momento en el que teníamos muchísimas franquicias y solo 4 locales propios. Y lo que hicimos ahora ha sido nivelar un poco el modelo. Y ahora mismo tenemos más o menos 15 locales propios y 15 franquicias. Bueno, hay una cosa que a mí siempre me llama la atención, porque cuando uno piensa en expandirse, pues primero piensa en que igual abre otro y otro y otro, y con lo que vaya reinvirtiendo, pues bueno, va a poder ser cada vez más rápido en esas aperturas y más eficiente. Pero ¿cómo cambia cuando tú tienes un sistema híbrido, que en parte son franquicias y en parte son locales propios? ¿Cómo cambia la relación con unos y otros establecimientos? ¿Te obliga a trabajar Realmente, mediante dos vías realmente, distintas? realmente, o sea, realmente en cuanto a términos de expansión, franquiciar te permite crecer mucho más rápido, ¿vale? Porque no te descapitalizas con cada local que abres franquiciar. De hecho, te capitalizas porque cobras un canon de entrada, empiezas a cobrar unos royalties, etcétera. Entonces, realmente, en cuanto a expansión, es mucho mayor. Luego, obviamente, franquiciar cualquier tipo de modelo de negocio tiene sus riesgos, por supuesto. Tiene riesgos de que no hagan las cosas exactamente igual que tú, que no hagan las cosas tan bien como les dices que las hagan,
que se cometa cualquier tipo de fallo humano, como puedes cometer tú también en cualquiera de tus locales. Es decir, franquiciar siempre tiene unos riesgos y ahí es donde se ve la diferencia entre empresas que han sabido franquiciar porque se han rodeado de gente que venía del mundo de la franquicia, del mundo de la restauración organizada, han puesto medios y estructura para dar servicio a esas franquicias y para controlarlas y supervisarlas, ¿vale? Y otras empresas que han abierto franquicias a lo loco, luego no han hecho ningún tipo de supervisión, ningún tipo de apoyo al franquiciado y que al final han cerrado la mitad de los locales. Se ve a diario ese tipo de marcas que hacen eso y es lo que hace que nosotros realmente hayamos tenido muy pocos cierres en lo que es la vida de la empresa. La empresa lleva ya más de 5 años y medio y habremos cerrado más o menos en estos 5 años y medio unos 3, 4 locales de 30, quiero decir, o de 33, ¿no? Que habremos abierto en total. Es una tasa muy pequeña, es decir, estamos haciendo las cosas bastante bien. Dentro de que obviamente la pandemia nos ha afectado y nos ha hecho daño como a todo el mundo porque ha sido muy duro para toda la restauración, ¿no? Y estamos todavía recuperándonos de la pandemia, pero sí. Claro, porque tú, o sea, has dicho, y abrimos muchas franquicias, obviamente es un camino rápido para crecer porque no tienes que levantar financiación, y luego decidís abrir locales propios. ¿Qué os lleva a decidir balancear? Tener más control de tu marca. Es decir, cuando tú solo tienes 4 locales propios y tienes 20 franquiciados, pues obviamente casi tienen más poder que tú los franquiciados. Es así, ¿no? A no ser que te quieras elegir como puro franquiciador, ¿vale? Que hay muchas marcas que dicen, yo no quiero tener ni un solo local propio. A mí, sinceramente, no me inspira confianza como no me inspiraría confianza como franquiciado que el franquiciador no tenga ni un solo local propio o solo tenga uno de formación o lo que sea, ¿vale? Entonces, nosotros decidimos un poco como tener más control sobre nuestra marca y luego que al fin y al cabo los locales que van bien, un local que te va bien, te da 4 o 5 veces más rentabilidad de la que te genera un franquiciado. Por lo tanto, obviamente también eran cuestiones económicas. Está claro. Y entonces hicisteis rondas de financiación. Sí, dejamos entrar a capital externo a la empresa y con ese dinero fuimos abriendo locales propios y recomprando algún franquiciado. Eso es. Ok. Genial. Entonces abrís 30. El modelo es muy similar, ¿no? Al inicial. O sea, se han cambiado cosas, pero al final los restaurantes... Sí, hemos ido añadiendo pues entrantes, postres, bebidas, tal, y obviamente se va cambiando y actualizando la carta y se van metiendo bowls de temporada y todo va cambiando, pero obviamente la esencia inicial es que es poke tradicional hawaiano y eso se mantiene y espero que se mantenga siempre. Seguro que sí, porque tú llega un momento en el que decides, digamos, salir, ya cuando teníais casi 30 restaurantes, no hace mucho. Sí. ¿Cuál es ese proceso? ¿Por qué tomas esa decisión? Sí. Esto es muy interesante, ¿no? Porque yo ya cumplo 5 años en Aloha, ¿vale? Y para mí 5 años pues fueron un ciclo suficiente. Y también llega un momento, ¿no? En la vida de una startup y en la vida de un emprendedor en el que se siente que ya no está aportando tanto como podría, ¿sabes? Que no puede aportar más, que ya no está igual de motivado para hacer algo y esos son los momentos en los que uno tiene que tomar la decisión de decir, oye, mira, hasta aquí hemos estado, perfecto, y bueno, pues yo lo comenté con mis socios y todo, hicimos un offboarding muy paulatino y la verdad es que todo muy amigable, sinceramente. Y es un poco esa, ¿no? Esa sensación de decir, me apetece cambiar, me apetece ver otros sectores y creo que ni estoy yo aprendiendo más aquí, ni estoy yo aportando, ni voy a poder aportar mucho más de lo que ya he aportado, ¿no? De hecho, ayer hablaba con Sergio Martínez, ¿no? Que vosotros le conocéis bien, hablaba un poco, le comentaba eso, ¿no? El tema del desapego, ¿no? Es decir, al final, y esto es un tema muy interesante, ¿no? Porque una
y ahí voy un poco a la psicología, ¿no? de las personas y del emprendedor o del trabajador, da igual. Al final nosotros nos identificamos con nuestro trabajo, ¿no? Nosotros nos identificamos con nuestro trabajo y, por supuesto, el emprendedor se identifica con su empresa, se identifica con su bebé, se identifica con eso, ¿no? Hasta tal punto de que llega a ser una obsesión, ¿no? Es decir, tú tienes que notar cuando algo te está afectando a tu salud mental, ¿no? Y decir, oye, pues quizá tengo que dar un paso atrás, ¿no? Y mirar las cosas con perspectiva y darme un respiro, ¿no? Cuando digo lo del apego, es que si yo no me hubiese desapegado de mi empresa, yo no hubiese sido capaz de dejarlo, ¿vale? Es decir, creo que las personas somos mucho más que un proyecto. Y el problema es que nuestra mente nos hace creer que nosotros somos nuestro proyecto. Y os habrá pasado, ¿no? Como nos ha pasado a todos, que la semana que no te va bien en el trabajo, estás mal. Y tienes ansiedad y tienes miedo. Y la semana que has vendido un montón, estás pletórico. Estás increíble y te quieres comer el mundo, ¿verdad? Pues lo mismo, ¿no? Pasa, imagínate si es tu empresa, ¿no? O lo sabréis porque seguramente habréis pasado por ello, ¿no? Y esos picos, ¿no? Esos picos, si bien es cierto que en early stage es muy obligatorio para que una empresa o para que una startup salga adelante, que el fundador esté completamente obsesionado y sea la startup lo único en lo que piense, llega un momento que en el medio plazo eso no es bueno, ¿vale? Ni para la startup ni para el emprendedor. Y ahí es donde viene el trabajo de desapegarte, de que cuando las cosas van bien, no tienes que estar aquí. Y cuando las cosas van mal, tienes que estar aquí. Sino todo empieza a ser mucho más estable y mucho más, ¿no? Mucho más, con más templanza. Estoy más que de acuerdo, o sea, es verdad que cuando te metes en un proyecto al 100%, o por lo menos a mí me pasa, cada uno será diferente, es como a los burros cuando les pones esto, que parece que todo es el proyecto, que te vas a dormir y piensas en el proyecto, que te estás duchando y piensas en el proyecto, y que si el con tus amigos y solo hablas de eso, y solo hablar del estás con tu familia o con tu pareja y solo hablas de eso. Y claro, y eso hace que cuando el proyecto va mal, o tú crees que va mal, porque no hay nada que... Cuando tú ves una línea de crecimiento así, no es así, es como tú has dicho, son picos, muchos pequeños picos cuando la ves en el día a día. Claro, o sea, al final es un carrusel de emociones que te cansa mucho y que yo entiendo y que a mí también me ha pasado que cuando llevas cierto tiempo y abres un poco la vista, te quedas con... O sea, y ves una imagen, como se dice, think out of the box, ¿no? O sea, cuando tienes una imagen más global, dices, si no es para tanto, ¿sabes? Cuando miras hacia atrás dices, si no es para tanto. Y entonces puede llegar ese punto del o el desapego o el tomarte las cosas de otra manera, pero te entiendo perfectamente. Pero desapego, cuando digo, o sea, desapego no quiere decir desinterés, ¿vale? Es decir, cuando yo hablo del desapego, lo hablo como con un tinte positivo, ¿vale? Es decir, te deja tomar decisiones mucho más racionales. Le inspiras a tu equipo mucho mejor y les inspiras más confianza, más seguridad, es decir, todo visto desde esa lente buena, ¿no? Y aunque creáis que yo he venido aquí a hablar de Alojapoke, yo he venido aquí a hablar de la salud mental del emprendedor. Y eso es lo que queremos. Yo lo comparo y alguna vez hemos hecho la analogía, es como ser un deportista de alto rendimiento pero sin deporte. En este caso estás desarrollando una empresa y bueno, y tú lo decías, trabajabas en una de las consultoras más duras y más potentes para los consultores, de las más exigentes. De hecho es un ritmo que no se aguanta, que nadie aguanta durante muchísimos años y aquello te parecía fiesta y vacaciones. Es que tiene que haber un componente obsesivo para hacer crecer algo desde la nada, porque si no, no crece, porque si no se convierte... Creo que es fundamental ese componente en un autoempleo, ¿no? Exacto. Creo que es fundamental ese componente obsesivo en las primeras etapas de la empresa, porque si no echas toda la carne en el asador, es difícil que salga. Y de hecho, fracasan, y esa es la realidad, fracasan 900 de 950 emprendedores. Y es perfecto y es así como
es, ¿no? Y porque al final aprendemos a base de errores y es normal que no todo salga bien, ¿no? Pero luego, ¿no? Hay que poner un poco de cabeza y de poner un poco por delante tu salud mental y eso, ¿no? Entonces eso fue un poco, pues, lo que poco a poco, pues, me hizo volver a pensar en mí, en mi tiempo, en crear relaciones, en crear valor y también en seguir aprendiendo, que a mí me apetecía seguir aprendiendo y cambiar un poco de sector. No, la verdad es que está muy bien esto que dices porque, fíjate, incluso aquí siempre intentamos un poco quitar los mitos, ¿no? Por eso es la caverna del emprendedor, que quien haya estudiado un poco de filosofía sabe de qué viene el tema de la caverna. Entonces es quitar un poco los mitos de que, ostras, es que o incluso aunque te vaya bien, es un impuesto muy gordo el tema de emprender y lo que tienes que dar para crear una empresa de cero, porque es lo que tú dices, tú estabas compitiendo contra los, entre comillas, contra los McDonald's, contra los Burger King, aunque era Correcto. Claro, aunque era un Correcto. negocio, pero tú eras un señor, ¿sabes? Con un socio que se había montado un poké, y entonces para ganarles pues tienes que trabajar como un animal, es que no hay otra solución, y obsesionarte, como tú bien has dicho, pero eso también tiene un coste, ¿no? En lo personal. Efectivamente. ¿Qué aprendizajes Totalmente. te llevas de una aventura tan intensa y tan salvaje? En lo empresarial, pero también para ti, para cuando no estás en el trabajo. Bueno, en lo empresarial me llevo mil aprendizajes, ¿no? Al final hemos cometido 1000 errores y de cada uno de ellos hemos aprendido. Pero si volviésemos atrás en el tiempo, volvería a cometer esos 1000 errores, ¿no? O sea, quiero decir, me voy con la conciencia muy tranquila de que siempre hemos tomado las decisiones desde la honestidad y con la información que teníamos y lo volvería a hacer igual, ¿no? Entonces, 1000 errores y 1000 aprendizajes que hemos aprendido desde que no hay que tener miedo a sacar tu producto a la calle y sacar feedback de los clientes en vez de obsesionarte con tener el producto perfecto, con tener la web perfecta, con tener, ¿no? Es decir, MVP, testear, feedback clientes, mejorar producto, pum, y vender, conseguir clientes. Eso es fundamental. Desde fundamental tener un buen pacto de socios y dejar claro con todos tus socios qué es lo que quieres desde el primer momento. Y en lo personal, pues la verdad es que es increíble la comunidad que he conocido y todo lo que me ha cambiado a mí esto y la gente increíble que he podido conocer, ¿no? Y trabajadores y socios, ¿no? Pero sobre todo darme cuenta que al final las empresas son las personas que trabajan en ellas y que puedes tener muy buen producto y puedes tener muy buen software, pero al final el tratar personas es lo más importante. Tus trabajadores, tus clientes, todos son personas y son las partes fundamentales de tu empresa, ¿no? Y eso es fundamental. O sea, al final saber tratar a las personas y querer que todos crezcan y querer que la gente crezca alrededor tuyo y que aprendan, ¿no? Y no tener miedo a enseñar, no tener miedo a que me voy a quedar yo el know-how porque los demás van a tener mi know-how. Al final te das cuenta que compartir y que enseñar es lo que te hace de verdad crecer. Me gusta un montón esta filosofía que estás contando porque, no puedo estar más de acuerdo, porque yo he visto en muchos sitios gente que, bueno, o bien por necesidad o bien por forma de ser, que empieza a tratar un poco tanto a las personas como a las estrategias y a las empresas como piezas de ajedrez, ¿no? Como si yo hago esto aquí, lo pongo aquí y tal, lo uso para tal cosa y tal funciona bien. Y no lo sé, yo en mi poca experiencia creo que eso a medio plazo no funciona porque se empiezan a generar ambientes tóxicos, gente que no comparte, bueno, a ver, igual en una gran multinacional de petróleo pues eso funciona, pero yo creo que en una startup
es lo peor que puedes hacer porque muy rápido se dinamita toda la creatividad, toda la colaboración, toda la flexibilidad de la empresa y no sé cómo vas a competir contra McDonald's si tienes un equipo que está Totalmente. asqueado. De los aprendizajes que vi es lo importante de la cultura de empresa. Y me lo doy cuenta todos los días, mire donde mire, me doy cuenta de la cultura, de lo importante que es la cultura de empresa, de lo importante que es que haya una serie de señas, vocabulario, metas, objetivos, valores compartidos entre las personas que están dentro de una organización. Si no, la rotación que vas a tener es bestial. Si no, el que la gente quiera dar ese plus de motivación, de aportar de verdad valor, de querer que la empresa mejore y tal, sin una cultura buena y sana, no lo vas a tener. Lo que vas a tener es un 80% de quiet quitters. Sí, que eso en una startup es la muerte, porque no hay manera de competir contra una gran multinacional, digamos, o contra una empresa grande con 100 veces más recursos si tienes un montón de gente que a las 5 se le cae el boli, no vuelve a pensar en ti y no plantea nada nuevo. Y créeme, y me doy cada vez más cuenta de que ya no es un tema de que a las 5 a la gente se le caiga el boli, porque realmente, si los recursos están bien repartidos, si las cosas están bien hechas, si el trabajo está bien organizado y la gente está motivada, tú no necesitas que la gente trabaje más de 8 horas al día. Tú no necesitas que la gente trabaje en una oficina. O sea, realmente no lo necesitas. O sea, yo no necesito. Si todo está bien hecho, si yo hago bien mi trabajo, si estoy motivado, si las cosas están bien organizadas y se está dedicando la suficiente cantidad de recursos a lo que se tiene que dedicar, yo no necesito trabajar más de 8 horas al día. Si yo necesito trabajar más de 8 horas al día o me molesta que a mi compañero se le caiga el boli a las 6 de la tarde, es que a mi compañero se le tiene que caer el boli a las 6 de la tarde. Es que es así como tiene que ser, porque todos tenemos una vida privada y todos necesitamos ser felices y tener paz en nuestra vida privada para luego dar lo mejor de nosotros en el trabajo. Es que es así. Sí, está claro, ¿eh? Sí, al final no me refería a que la Soy muy gente... radical, Sí, soy muy radical con estas yo no me refería a trabajar más de 8 horas, me refería a que la gente, es decir, está ahí esperando que pase el tiempo, a que pase el reloj, esas 8 horas, en vez de decir, ostras, podemos aportar, podemos mejorar, puedo hacer algo, lo que tú dices, o sea, que puedo proponer cosas. Totalmente. Y es la ley, hablaba el otro día de ello, es la ley de Parkinson también. O sea, la ley de Parkinson dice que el ser humano utiliza la mayor parte o todos los recursos y el tiempo que le des para hacer una tarea. Es decir, si a ti te doy una tarea para que la hagas en una semana, vas a terminar de hacerla en el día 4.9, ¿vale? Si te doy para que te gastes en un presupuesto de marketing 2 millones de euros, ¿vale? Te vas a gastar 1.945.000, ¿vale? Es decir, por eso las startups en early stages eficientan tanto las campañas de marketing. Y por eso es importante dentro de las grandes empresas empezar a hablar de intraemprendimiento para mejorar este tipo de cosas y este tipo de eficiencias. Otro tema que daría para hablar una hora. Bueno, te podemos volver a traer porque no hay ningún problema. Aquí no tenemos a alguien, como no hay recursos, no tenemos a alguien que nos prohíba tampoco el traer a alguien muchas veces. ¿Cómo se recupera? Porque yo comparo el haber estado a tope con tu proyecto, casi prefiero más decir enamorado que obsesionado de ese proyecto, el amor se acaba, pasan unos cuantos años, ves que aquello pues estará mejor sin ti y tú mejor sin aquello. ¿Cómo se recupera? Porque yo alguna vez lo he sentido, obviamente en proyectos muchísimo más pequeños, no tiene comparación, ¿no? Pero te quedas un poco vacío, yo al menos he tenido esa sensación. ¿Cómo se vuelve a recuperar el tono y la ilusión para volver a darlo todo? Bueno, realmente porque lo que hace la empresa donde trabajo yo ahora, que se dedica a operar flotas de vehículos y robots autónomos, ¿vale? Aplicados a la logística y también aplicados en el futuro a transporte de pasajeros, ¿vale? Realmente es una startup y es una startup pequeña. No somos unas 20 personas en el equipo y lo que estamos haciendo nadie más lo está haciendo en España y
bueno, en Europa lo están haciendo unos más, en Reino Unido, pero nadie más en España, desde luego, y en casi toda Europa. Y entonces me ilusiona mucho, ¿no? Ser otra vez parte de algo súper nuevo, súper disruptivo y que el equipo es pequeño y la verdad es que trabajo con una gente que es increíble, lo cracks que son la mitad son ingenieros y estoy aprendiendo muchísimo y entonces la ilusión viene de ahí, ¿no? Viene también de volver a hacer algo nuevo y de aprender, ¿no? Estoy aprendiendo muchísimo sobre inteligencia artificial, sobre robótica, sobre la logística, la robótica aplicada a la logística, ¿no? Entonces es muy divertido, ¿no? Es muy divertido y es complicado, obviamente, porque hay que cruzar hay que hacer que encajen muchas cosas, ¿no? Porque no existe prácticamente regulación para esto, entonces estamos trabajando de la mano del regulador para crear un marco legal para esto. Hay que encontrar clientes que quieran usarlo, nadie ha usado esto antes, por lo tanto, para todo el mundo esto es nuevo. Hay que además encargarse de la producción, la importación, la fabricación de esos robots. Hay distintos fabricantes, ¿no? Nosotros al final somos robot agnostic, ¿vale? Somos agnósticos de robot. Nosotros trabajamos con distintos fabricantes y testeamos y metemos dentro de nuestra plataforma distintos tipos de vehículos y de fabricantes de robots. No hay ninguna empresa en el mundo que haga esto, ¿no? Hay empresas fabricantes de robots, ¿no? Pero realmente que quieran juntar en una misma plataforma todos los tipos de robot autónomos distintos y todos los tipos de vehículo y shuttles, etcétera, autónomos, no hay nadie que esté haciendo esto en el mundo y la verdad es que es muy interesante y aprendo mucho todos los días y por eso estoy muy motivado de trabajar en Gogo Network, la verdad. Pero ¿cómo llegas aquí? Porque sí, son dos sectores muy diferentes. Sí, también es verdad que por otro lado hacéis reparto de comida, si no me equivoco, o sea que igual te interesa para tu Bueno, no otra hacemos empresa. reparto de comida, o sea, comida es una de las cosas que repartimos. Repartimos paquetes, repartimos comida, repartimos compra de supermercado. O sea, nosotros al final es el servicio que nuestro cliente quiera. Nuestros clientes pueden ser restaurantes que quieren repartir paquetes, o pueden ser un supermercado, o puede ser Globo, o puede ser una farmacia o una tienda de ropa. Claro, o sea, es decir, es el delivery típico, ¿no? O sea, pero con robots. Sí, o sea, por ejemplo, en los robots que tenemos por aquí, por Zaragoza y también en Alcobendas, reparten sobre todo compra y comida, pero por ejemplo, y van por la acera, ¿vale? Son robots que van más o menos a 5 por hora, a velocidad peatón, y van por la acera. Obviamente, hemos tenido que pedir unas licencias especiales para esto. Pero, por ejemplo, ahí tenemos un proyecto en Francia que es un robot, que es un vehículo que va por la carretera, que llega hasta 50, 60 kilómetros por hora y que tiene muchos compartimentos y puede transportar muchos tipos de bienes distintos. Es decir, tenemos distintos proyectos y hay muchos tipos distintos de vehículo y de casos de uso. Claro, pero tú, o sea, es decir, vendes parte de Alojapoke y luego te pones a trabajar en esto o como trabajador, ¿no? Porque te gusta el proyecto y porque te motiva mucho. O sea, ¿cómo es ese salto? Porque hemos dicho que dejabas Alojapoke, pero no me ha quedado claro el salto. Bueno, el salto fue empezar a buscar un poco sobre empresas que hiciesen cosas distintas y me apetecía probar algo relacionado con la tecnología, si pudiese ser una startup mejor, y estuve viendo distintas ofertas y estuve en varios procesos de selección, de hecho, antes de empezar a trabajar en Gogo. Y el proyecto fue pues el que más me gustó, el que más me parecía que me iba a divertir, y la verdad es que me lo paso muy bien. Me lo paso muy bien, además estoy en operaciones, ¿no? Y obviamente pues es muy divertido, ¿no? Ver cómo la gente interactúa con los robots por la calle, ver la cara que se le queda a la gente, ¿no? Cuando ve estos dispositivos y estos vehículos, ¿no? Es muy divertido y es muy, muy distinto, ¿no? Es un poco el futuro. Realmente es el futuro, ¿no? Al final todos sabemos que el futuro va a ir hacia la robotización. La pregunta es cuánto va a tardar. Va a tardar 2 años, a lo mejor tarda 5, tal, pero alguien tiene que empezar, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. ¿Cómo puedo conseguir que venga un robot de estos a mi casa? Yo que vivo cerca del centro, me da igual lo que haya que pedir, ya como lo que sea, solo porque venga el robot. En unos meses podrás.
ahora mismo estamos con los testeos. Hemos terminado toda la parte de mapeo, que he estado supervisándola todo agosto y incluso parte de septiembre. Y ahora estamos con todos los testeos, de la aplicación, de las integraciones con los distintos partners, de testeos de seguridad y técnicos que hacemos por las calles. Entonces, ahora mismo puedes ver los robots por las calles, pero ahora mismo no llevan un pedido dentro real. Lanzamiento comercial lo haremos más o menos en un mes, con algunos partners que todavía no puedo desvelar. ¿Cómo será esa operativa? ¿Cómo tenéis previsto? Pues pienso en un paquete de un supermercado, en una compra. Sí. ¿Cargan el robot Sí. en el supermercado y el vecino está esperando, el cliente está esperando en la calle? ¿Cómo es el funcionamiento? El funcionamiento es básicamente como un rider. Es decir, el robot va a ir, el cliente, o sea, el restaurante, imaginemos un supermercado, ¿vale? El supermercado va a asignarnos una orden, el robot va a ir hasta allí. Cuando el robot llegue al supermercado, el supermercado recibe un aviso de que el robot está ya allí y con un código abre el robot y mete el paquete dentro. Cuando el robot va de forma autónoma, porque tiene mapeadas las calles, tiene sensores, tiene geolocalización por satélite, por GPS también, y tiene hasta 8 cámaras que va viendo por dónde va y va sorteando los obstáculos, llega a la casa del cliente y al cliente se le ha mandado, igual que cuando haces un pedido por cualquier aplicación de delivery, te llega un SMS de aquí está tu link para que veas por dónde va yendo el rider, pues lo mismo, pero con el robot. Y cuando está abajo, le avisa de que el robot está abajo y con un link o con un código abres el robot y coges tu paquete. Y luego el robot pues, puede volver al restaurante, vuelve a nuestro centro de operaciones o se va a por el siguiente pedido que tenga asignado ese robot. O sea, es decir, realmente en cuanto a cómo funcionan, es muy parecido a lo que hace un rider o hace un repartidor de paquetes de Amazon. Bueno. ¿Cuál es tu, vamos a hablar más de visión, cuál es tu visión un poco de aquí a unos años con este cambio? Porque es un cambio brutal, o sea, es un cambio brutal. Si empiezas a poder recibir, sin que haya un trabajador de por medio, paquetes en tu casa, creo que es un cambio de las ciudades enorme. ¿Cuál es tu visión? Esta es la logística de última milla, pero entra también en juego la logística de lo que se llama media milla, middle mile, ¿no? Es decir, y entra también en juego el tema del transporte de pasajeros, lo que no tiene sentido y por eso queremos transformar las ciudades, ¿no? Está dentro del ADN de la empresa de Gogo, de donde trabajo. Es decir, lo que no tiene sentido, ¿vale?, es que un camionero se haga 10 horas seguidas conduciendo él solo por una autopista, ¿vale? Es que no tiene sentido que solo haga una persona. Igual que no tiene sentido que haya atascos todas las mañanas con la contaminación, congestión en la ciudad, y ya no te digo estrés y que generan en la gente, y miras los coches y la mayoría de los coches va solo una persona dentro del coche. Es que esto es una locura. La cantidad de emisiones que genera la última milla y la logística es bestial en las ciudades y para el planeta. Es que hay que transformar las ciudades, hay que transformar el transporte de pasajeros, hacerlo más limpio, hacerlo 100% eléctrico y hacerlo, a ser posible, lo más autónomo posible. Estoy pensando que el reparto de producto es un escalón intermedio perfecto antes de atrevernos a llevar personas, ¿no? Por Porque, supuesto. bueno, sí que a lo mejor un tranvía en algún momento, que no quiero que nadie piense que quiero que se quede sin trabajo, ¿eh? Pero sí que un tranvía que va por raíles o un vehículo que vaya guiado de manera mecánica, pues sí que podemos entender todos que ese momento está muy cerca. Pero ¿cómo de cerca ves ese momento en el que empecemos a ver vehículos autónomos, no solo moviéndose el vehículo con objetos de un sitio a otro, sino con personas dentro? Bueno, es que ya existe, o sea, realmente ya existe. En Estados Unidos, bueno, o sea, realmente si tú miras la historia del robot autónomo, o sea, del vehículo autónomo, realmente existen vehículos autónomos desde los años 90. O sea, lo que pasa es que luego de ahí a darle un uso comercial y un uso particular, ¿vale? Se está empezando ahora, se lleva unos años empezando.
En Estados Unidos, por ejemplo, ya hay dos empresas, Waymo y otra, que tienen taxis autónomos. Tú en Los Ángeles o en San Diego, no, en San Francisco, tú puedes coger un taxi autónomo con la empresa Waymo, que es una escisión de Google, ¿no? Otra empresa que se llama Cruise también lo está haciendo. Tesla tiene ya ha metido hace poco el nivel 3 de autonomía. Dentro de los coches autónomos o de los robots autónomos hay hasta 5 niveles, ¿vale? Ahora mismo, sobre todo, se está entre el nivel 3 y el 4. El 4 es lo más avanzado que se está, el 5 no existe todavía. Y para que os hagáis una idea, el 1 y el 2 es más parecido a los coches que cuando encuentran un obstáculo se paran automáticamente, o los coches que te mantienen la dirección y que van siguiendo las curvas. Eso sería, por ejemplo, niveles 1 y 2 de autonomía. Nivel 3 de autonomía ya es que le puedes meter una dirección y el coche llega hasta esa dirección, ¿vale? Ya existen, o sea, es que ya existen y los vamos a ir viendo cada vez más. Hace poco ha salido una normativa europea que se van a autorizar hasta 1.500 coches por país, creo que era, autónomos, o sea, como licencias para que pueda haber coches autónomos. Obviamente se tienen que cumplir un montón de... Pero ya existe, ¿no? Es cuestión de tiempo que cada vez sea más y que los fabricantes los vayan... Ah, no, era por fabricante, que iban a dejar que por fabricante se pudiesen vender una cantidad de coches al año. Yo creo que lo vamos a ver. Claro, aquí yo Lo vamos a ver muy pronto. espero poder verlo muy pronto. Yo aquí el problema que siempre tengo en mi cabeza, y no lo sé, igual es una tontería, es no cuando todo sea autónomo, sino ese intervalo en el que hay coches autónomos y gente enfadada en la carretera, ¿no? O sea, ¿cómo se coordina eso? Realmente el coche autónomo es 10.000 veces más seguro que un coche conducido por un humano, ¿no? Entonces, al final, y el coche autónomo siempre va a dar prioridad a cualquier otro objeto, ¿no? O sea, nunca se va a chocar, nunca va a llegar a chocarse. Tú puedes chocarle a un tal, pero él nunca se va a chocar, ¿no? Bueno, a ver, obviamente siempre hay un Sí, hay un margen, 0,0001 error ¿no? Pero es mucho más seguro, ¿no? Es lo que la gente no entiende, ¿no? Que lo que pasa es que obviamente da respeto, pues montarte en un coche sin que no haya ningún conductor dentro, pues da respeto, obviamente. Sí, la verdad es Oye, que... Carlos, ¿por qué? No, Perdón, dale, Alberto. dale, Pablo, dale. ¿Por qué Zaragoza? ¿Qué tenía Zaragoza para vosotros? Bueno, a ver, son dos temas, ¿no? Uno, es una ciudad que todo el mundo coincide que es bastante buena para probar cosas, porque no sé si lo habéis oído alguna vez, pero a nivel de franquicias, etcétera, pues es como bastante significativa respecto a lo que luego puede o no funcionar. Y luego, además, tanto Zaragoza como Alcobendas, pues han sido ciudades que han querido apostar por probarlo y han querido apostar por la innovación. Al final hay ciudades que porque son más grandes o porque son más conservadoras, primero quieren que lo prueben otro antes de probarlo es ellos, o tienen demasiada burocracia para poder probar este tipo de cosas, y otras ciudades que apuestan más por la innovación. La verdad es que es bastante interesante y lo que cuentas es verdad. A mí siempre me han dicho lo de que si pruebas en Zaragoza y funciona, más o menos tienes una media, ¿no? De lo que va a funcionar y lo que Eso no. es. La verdad es que es muy chulo. Entonces tú ahora estás en Zaragoza ayudándoles Ahora en mismo la estoy en gestión. Zaragoza. Por poco no hemos coincidido, la verdad. Mala suerte. Mala suerte. Oye, y tú ves, ¿cómo ves el avance de este proyecto? En un mes lanzáis, pero ¿cuándo ves que la mayoría de los repartos del supermercado, de las farmacias, bueno, de las farmacias igual es un poco más difícil, tuvimos un episodio hace poco y es un poco A más ver, la complejo? mayoría, yo creo que siempre va a coexistir. Siempre va a coexistir. Si estamos hablando de algo de que me digas la mayoría, la mayoría nunca se sabe. Es imposible. 2030, 2035, no lo sabemos. Nadie lo sabe. O sea, realmente nadie lo sabe. Nadie lo sabe porque está todo incipiente, ¿no? Entonces,
nunca se sabe cómo va a ser la velocidad, ¿no?, de implantación de este tipo de modelos. Luego, de repente, pues hay cosas que crees que se va a tardar 10 años y se tardan 2. Mira todo lo que supuso en cuestión de teletrabajo, de herramientas digitales, virtuales, metaverso, el haber sufrido una pandemia. Pues seguramente hubiésemos tardado 20 años en llegar a donde hemos llegado en ese ámbito, ¿no? Nunca se sabe, nunca se sabe. La ¿Y necesidad. tú cómo te ves? A ver, obviamente no vas a decir que estás deseando marcharte a otro lado, porque además el entusiasmo con el que cuentas las cosas denota que evidentemente no es así. Pero, ¿cómo ves tu trayectoria? Porque después de haber estado en una de las empresas top en tu ámbito, después de haber montado desde la nada, desde la fase de idea absolutamente descabellada, a triunfar de esa manera con Aloha Poke, y ahora que estás metido en el desarrollo de algo que no tenía nada que ver y que verdaderamente es disruptivo y es una de las macro tendencias, ¿qué te queda? Porque tengo la sensación de que has ido dando saltos enormes, ¿no? He dado saltos muy en cuanto a tipos de sector y yo creo que sinceramente no tengo ni idea. O sea, la realidad es que estoy completamente perdido. O sea, o sea, la realidad es que no sé qué me puede deparar el futuro y mientras me lo pase bien, pues voy a seguir pasándomelo bien hasta que algo ya no me motive o vea que ya no puedo aportar, ¿no? Es decir, al final es disfrutar del presente. Estoy seguro que sí, y además, hombre, si te gustan las aventuras siempre vas a tener alguna. Al ritmo que estamos viendo y por cómo cuentas las cosas, estoy seguro de que no van a faltar aventuras. Ya nos tendrás que ir contando. No sé si ¿tienes alguna otra pregunta? O Pablo, ¿a ti te queda alguna cosa? Sí, a mí me gustaría saber, porque yo creo que hay mucho conocimiento desde el punto de vista de la empresa y mucho conocimiento también de cómo es la mente de un emprendedor y cualquier persona que lleve sus capacidades cerca de los límites, ¿no? Al menos en lo mental y en lo emocional. ¿Dónde te puede localizar la gente que nos ve en Twitch, en YouTube o que nos escucha a través de los podcasts? ¿Tienes alguna vía de contacto, algún sitio en el que podamos ir siguiendo tus andanzas? Sí, yo creo que por LinkedIn es donde más activo estoy y publico contenido prácticamente todos los días, todas las semanas, desde luego, y ahí me podéis encontrar, Carlos Ortiz de Lucas, y seguro que por ahí seguiré dando la brasa con las cosas que me motivan y que me inspiran. No, la verdad es que ha estado muy chulo. Hemos hablado no solo de negocios, como te he prometido al principio, hemos hablado también de la salud mental, ¿no? Y de robots. Estoy seguro que es un tema que va a dar muchísimo de qué hablar en los próximos años y que es un campo nuevo. Es que me recuerda un poco al tema de Internet o al tema de, bueno, ni siquiera el de los smartphones y todo esto. Es un campo tan nuevo que dices tú, ostras, ¿qué va a pasar aquí? Y es tan impredecible. Así que nada, Carlos, de verdad, muchas gracias por dedicarnos esta horita. A vosotros. Ha sido súper interesante, gracias por venir. Gracias también, Pablo, por hacernos un huequecito que sabemos que hay en el Congreso. En el Congreso la tienes en la agenda apretada. Gracias a todos por escuchar, por vernos, gracias por estar por aquí. Ya sabéis, publicaremos esto en podcast. Si os ha gustado, dejadnos las 5 estrellitas, compartir, todo eso nos ayuda un montón. Esto lo hacemos con mucho cariño, así que bueno, pues todo el cariño que nos den de vuelta pues nos ayuda a mantenernos motivados para seguir. Y nada, pasad buena tarde, buena noche, buenos días, depende a la hora que nos escuchéis. Hasta luego, chao. Chao. Luego.